Hey, muy buenas y bienvenidos a todos nuestros oyentes de la Singularidad del Quijote. El día de hoy estaremos hablando un poco acerca de la teoría del espejo desde una perspectiva psicológica, y para ello es importante mencionar que los diálogos que llevemos a cabo no vamos a dar una verdad absoluta como respuesta a nuestras incógnitas, sino que vamos a exponer nuestras cuestiones con tal de aproximarnos a una respuesta y poder generar intriga en nuestros oyentes. Siendo así, vamos a tratar lo que sería algunas temáticas, bueno, la temática de la teoría del espejo, cómo se divide, aterrizarlo en un ámbito individual y social, por qué surge la necesidad de criticar al otro antes que yo mismo, qué pasa con la persona cuando se da cuenta que la crítica es una representación de sí mismo en el otro individuo, y esa misma teoría se puede relacionar con la del robo de identidad. Así que doy paso a mi compa Fernando, así que cuéntanos, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, todo genial. Entonces cuéntanos, ¿cómo podríamos empezar a hablar de esta temática? Pues, a ver, como tal, eh, la teoría del espejo, perdón, se basa en un concepto psicológico y analítico frente a la perspectiva que tiene la persona de sí misma, pero de una forma cegada. Me explico. Supongamos que yo tiendo a criticar a alguien, pero normalmente la crítica que le hago a esa persona es como por tener un pequeño escudo, barrera o cierta envidia de que esa persona tiene un libertinaje el cual yo no puedo. Asimismo, le hago como tal una crítica de se viste mal o huele mal y demás, y muchas veces puedo ser yo quien esté padeciendo de esas características, pero intento identificarme con el otro mediante la crítica, más no como un análisis reflexivo. Sí, así es. En esta teoría del espejo, lo que sucede es que nosotros, como persona, cuestionamos y llegamos a criticar al que está enfrente de nosotros, haciéndolo como una forma cegada, como dijiste tú, que eso se podría relacionar con lo que son los mecanismos de defensa, que más adelante hablaremos de uno de ellos. Bueno, y pues aterrizando esto quizá a una parte más es real, por decirlo así. Digamos que desde una perspectiva individual la podemos tomar quizá mucho en estas pequeñas nociones que tenemos en nuestro diario vivir. Entonces, hagamos de cuenta de que miramos a alguien que le gusta salir mucho de fiesta, que se la pasa bien con sus amigos y todo esto. Entonces, un comentario común sería decirle, ay, es que esa persona anda en malos pasos y demás, pero realmente no se está dando cuenta que busca como tal ese libertinaje, ¿no?, del otro, que era lo que hace un rato estaba explicando. Y la otra es de que normalmente las personas, bueno, lo vemos mucho como en los adultos mayores, que tienden a criticar a otros, y muchas veces como que esas críticas que hacen puede estar sucediendo dentro de sí mismo como desde su hogar. O sea, es como muy fácil quizá el criticar al otro, pero no llegarnos a criticar a nosotros. ¿O tú qué piensas? Sí, bueno, todo lo que son estas críticas, ya sea destructivas o constructivas, que le hace una persona a otra, eh, es bastante llamativo, pero bueno, tratemos de contextualizar esto un poco. Resulta que el estadio del espejo, de acuerdo a Lacan, dice que él toma esta iniciativa con un niño desde los 6 a los 18 meses, y es allí, a partir de los 6, que este niño empieza a reconocerse en el espejo, o ya tiene la capacidad de reconocerse. ¿Qué sucede? Cuando este niño se ve al espejo, obtiene una imagen instantánea de sí mismo. Eso ocurre cuando se ve por primera vez al espejo. ¿Qué sucede? En esos momentos puede ocurrir que él perciba como que su cuerpo es fragmentado, y eso resulta por la impotencia de coordinación motriz del niño. Lacan decía que la especie humana es como que
tiende a ser muy prematura en cuanto cuando nace el niño, porque él los compara con otras especies y dice pues que las demás especies nacen ya caminando, nacen ya con una capacidad extra, ¿no? Mientras que el niño tiene que empezar a desarrollarse y especialmente tiene que ir desarrollando la coordinación motriz. Entonces a esto es a lo que él refiere el cuerpo fragmentado. ¿Qué pasa después? Cuando el niño se reconoce por primera vez al espejo, después de eso ya va viendo como una unidad lo que vendría siendo su propio cuerpo y a medida que van pasando, bueno, sí, a medida que va progresando, ya no va viéndose como un cuerpo fragmentado, sino que ya tiene la unidad de su cuerpo. Entonces, a partir de allí, él empieza a gozar de verse completo frente al espejo. Em, y bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el niño se ve por primera vez al espejo, él está viendo a su yo, pero ese yo es otra persona, o sea, es el reflejo de su espejo, no es precisamente su yo, ¿no? Su yo interno. ¿Y qué sucede? Entonces, desde aquí, a raíz de esto, uno como persona, puede empezar a reflejarse en la otra persona, en el que está al frente de uno. ¿Qué piensas acerca de todo esto? Pues he leído una teoría que es quizás similar, perdón, y que va quizá un poco de la mano de la de Lacan, y es que se supone que en esta la teoría se basa entre los 6 años, creo, a los 18 meses, en los cuales ya se presenta como ese pequeño reconocimiento. Ahora, como tal, desde otra perspectiva, se conoce que ese pequeño reconocimiento podría encajar en dos divisiones. Entonces, en una es el reconocerse a sí mismo mediante diferentes proyecciones sociales. Entonces, a esto como pues para los que nos están escuchando se intenten como entender esta cosa. Supongamos que tenemos un grupo de amigos muy cercanos. Cada uno cumple su diferente rol. Entonces uno puede ser el cómico, bueno, el que hace como reír al grupo, el otro que tiende a ser como muy interesado por el bienestar de los demás, y uno que siempre está ahí de una forma incondicional. Entonces nosotros mediante esas representaciones estaremos adoptando un rol, que en este caso sería como un apoyo, pero tampoco una necesidad, que es como intenta flagelar mucho en la representación de este espejo. Y era lo que tú decías, frente a reconocernos a nosotros, pero como dándonos cuenta de que podemos identificarnos con otros. Ahora, el problema es de que cuando encontramos personas que tienden a, ¿cómo se dice esto?, a compartir gustos similares a los que nosotros tenemos, lo normal es de que empecemos como a enamorarnos o a sentir cosas quizá por esa persona, pero realmente no nos estamos dando cuenta de que estamos buscando como tal es una proyección nuestra. Y esa proyección, si no tiene algo diferente, va a generar como un malestar. Y ahora, quitando como esta parte individual social, la otra parte se refleja mucho en lo que nosotros normalmente estamos deseando de las otras personas. Entonces, mientras nosotros estamos desarrollándonos como tal en una parte psicológica, por decirlo así, en que de niños somos muy imaginativos, de adolescentes vivimos más como por necesidades biológicas, del querer como socializar, compartir e incluso pues llegar a tener sexo y demás. Y el adulto ya asumir como una identidad autoritaria o por decirlo, tener como más conciencia de las cosas. Entonces, como tal, este reflejo del espejo va creciendo y asimismo va madurando. Imaginemos que tenemos como tal una ilusión de un mejor amigo. No digo de que por tener esto todo el mundo va a tener esquizofrenia o algo, sino que esta representación va creciendo de la mano con nosotros. O sea, no lo podemos ver ni escuchar, pero somos conscientes de que toda esta acción, yo qué sé, nuestro bagaje, lo que escuchamos, lo que logramos sentir y expresar, vendría siendo ese reflejo del espejo. Entonces, mientras que en una parte se divide lo que nosotros adoptamos de los demás, en la otra sería como el aprender a reconocerse y poco a poco que el reflejo
que nosotros estamos proyectando asimismo nos esté como influenciando de una forma positiva o negativa. Entonces mira que frente a la teoría que decías de Lacan, se la puede quizá correlacionar mucho con esto, ya que él siempre lo va a saber como a un desarrollo más biológico y como tal de un yo consciente, más no de una parte inconsciente, que es lo que normalmente siempre se tiende como a mover más en el ser humano. Sí, continuando con lo que dices del yo, Freud dice que el yo es justamente una superposición de identificaciones imaginarias. Pero bueno, hay una cosa que me llama la atención en cuanto a la teoría del espejo, y sucede que el simple hecho de reconocerse frente a un espejo, estoy hablando del niño, en ese entonces no se reconoce a sí mismo, sino que reconoce a otro, que era lo que mencionaba hace un momento, y su energía se le atribuye al que está al frente a él, o sea, al espejo. Y entonces el que está al frente después, cuando este niño ya ha madurado, el que está al frente ocupa la imagen de espejo. Por eso entonces estas personas suelen reflejar lo que uno tiene de forma interna, ¿no? Ya sea cualidades, defectos y demás cosas con las que uno como persona se sienta identificado con la otra persona. Bueno, y pues, hombre, ya teniendo como esto en mente, eh, ¿tú por qué crees que ya vendría siendo como más fácil el criticar a otros, pero no generarnos como esa misma crítica a nosotros mismos? Bueno, yo creo que aquí es bastante curioso porque resulta que cada uno de nosotros tiene, tiene mecanismos de defensa de forma inconsciente. ¿Qué sucede? Que cuando la persona se presenta y se expone ante una situación que para esta persona pueda ser un poco crítica, en donde le refleje algunos sentimientos encontrados, ya sea de terror o que le esté produciendo malestar, en especial este malestar, esa persona de forma inconsciente busca defenderse a sí mismo con un mecanismo de defensa. Entonces, ese mecanismo de defensa, especialmente aquí en esta teoría, yo considero que es la proyección. ¿Qué sucede? Cuando entonces una persona que, que digamos que vive una agresión de forma interna, o sea, su mundo interno es mucha agresión, entonces él va a estar identificándose con las demás personas que son agresivas. Él va a ver agresividad en todas las demás personas de su exterior. Entonces él va a proyectarse en esas demás personas. Pero entonces, ¿qué sucede? En ese momento de la proyección, es como que si esta persona se desapropiara de ese, a ver, de la agresividad. O sea, como que se desapropia de esos sentimientos que tiene y cree que son de la otra persona, pero se desapropia de ellos. Entonces, yo creo que la persona critica antes a otra persona, critica a la persona que está al frente, porque es como un método de protección de sí mismo. Eso pienso. ¿Tú qué piensas? Pues, o sea, entonces ya frente a lo que dices, ya sería como una cuestión de que la persona se siente vulnerable en cierta parte, porque, o sea, si empieza como a generar ya sea ira o una crítica ante otros, porque una de dos, la persona se está sintiendo como inferior al otro o puede ser completamente envidia. Entonces, si lo vemos a un caso en la vida real, siempre se tiene como el ejemplo de que las señoras ya de cierta edad que se paran en una esquina a echar chisme y rajan de todos. Pero lo que tiende a ser curioso es de que normalmente estas señoras tienen como más problemas en su casa que en lo que lo pueden llegar a tener, pues, yo qué sé, las mismas personas o familias a quienes tienden a criticar. Entonces,
creo que con esto podríamos identificar lo que ya explicamos hace un par de minutos, de que la persona tiende a ser quizá más factible en buscar como críticas o métodos exteriores a uno como tal interno, o que sea de una forma consciente. Ahora, ¿te imaginas que, o sea, las pocas personas que logran como hacerse esa autocrítica, logran superar como esas barreras y demás? Pero, o sea, ¿qué pasa con estas personas que se la pasan como en este constante malestar de criticar a otros, pero no darse cuenta de que muchas veces los errores o incluso como sus desajustes sociales siempre tienden a involucrarse en sí mismos? O sea, ¿tú qué opinas como tal de esta ceguera? Eso me va a pensar de que esas personas estarían en un constante malestar interno, en donde le dan vueltas y vueltas y vueltas a eso, pero, o sea, le dan vueltas a lo exterior, a lo de otra persona, pero no le dan vueltas a lo que ellos son, porque de cierta forma puede reflejar como un miedo, como un terror, el pensarse a sí mismo y decir, ay, yo seré esto, yo seré lo otro, o es como, por ejemplo, también sucede con las personas que suelen ser hipócritas, que dice, pasa que no, yo no me junto con tal persona porque es que me han contado y yo siento de que es muy hipócrita y listo, entonces esa persona se refleja con ella de que es muy hipócrita. Pero entonces puede que ese mismo sentimiento o así mismo como se le está atribuyendo a esta otra persona, también esté fallando esa misma situación con él mismo. Entonces sería ya como tal una, ¿cómo se dice esto? Como un pequeño robo de identidad, se podría llamar. Porque si está criticando al otro y empieza a generar ese mismo sentimiento por el otro, o sea, prácticamente estaría haciendo un ajuste para lograr satisfacer como lo que socialmente se le está influyendo. Entonces, como lo que tú decías, si hay una persona a la cual se le atribuye que es hipócrita y por X o Y motivo la persona dice, sí, pues yo no le hablo porque han dicho esto y lo otro. Entonces, si esta persona como tal empieza a, a andar con esta que es criticada por ser hipócrita, entonces tendría como tal apropiarse de esa hipocresía. Entonces, ya no estaría mal visto por la persona que empezó a atribuir ese sentimiento, sino que ya lo vería como tal una forma de encaje a la cual a la otra persona le funciona. Pues recordemos que como tal el robo de identidad se basa un poco en esto. Y diría que frente a este robo existe una forma sana y una insana. Entonces, pues como para explicar un poco. Cuando se lo toma de una forma sana, es realmente todo lo que estamos viendo o escuchando, pero creamos un juicio de mirar si eso nos sirve o no nos sirve. Asimismo, nosotros lo modificamos a como nosotros nos empecemos a sentir cómodos y así lo expresamos. Entonces, tomemos un ejemplo de algún youtuber, supongamos bueno, digamos Auronplay, pues que hoy día es como demasiado conocido. El tipo en su tiempo era como muy conocido por hacer críticas y demás, y sus frases se volvieron muy comunes, lo que de una forma sana, por decirlo así, fue que se empezó como a globalizar o a hacerse conocer mucho como tal su forma de hablar, los memes y esto, y muchas personas, incluso yo, llegamos como a utilizar ciertas frases, ciertos comportamientos, pero metiéndole como quizá ese toque que normalmente nos caracteriza como seres únicos. Ahora, ya teniendo como esto en cuenta, entonces la forma sana de ese pequeño robo de identidad es de mirar características de otros y mirar si nos funcionan o no, pero generando como esa crítica y de ser positivas esas características, entonces ya empezar como a cuestionarnos de cómo la podemos o mejorar o apropiarla como tal, pero dándole como ese pequeño toque de originalidad de nosotros, perdón. Y la forma negativa de esto sería como tal las personas que se rigen demasiado. Entonces aquí doy un ejemplo personal y es de que en la universidad tenía como conocidos que
o sea, como por ver que socialmente era como muy abierto, ellos intentaban como copiar lo mismo. Y lo malo era que muchas personas se daban cuenta de que esos comportamientos ya eran como de otro. Entonces me llegó a pasar de que estas personas me decían, ve, ¿conoces a esta persona? Es que intenta como hablar o comportarse como tú y es raro. Entonces pues yo en un principio pensé que eso pues era como demasiado pues estúpido, o sea, tienen como tal un ideal de sí mismos, el cual tiende a decir que es casi vacío. Procuran como copiar tal cual a la otra, o sea, ni siquiera generan como esta crítica e intentan mantener los comportamientos del otro. Entonces, lo que era como más notorio quizá era que en un ámbito social, pues tendría a ser como muy sarcástico, un humor como demasiado fuerte, y esas personas intentaban hacer lo mismo, pero yo creo que a muchos nos ha pasado, y es de que siempre que se tiene como una plática muy amena, llega alguien que intenta como rematar frente a algo y el chiste es como muy malo, y nos quedamos como en ese silencio incómodo. Ahora imaginémonos una persona que está intentando actuar como la otra, entonces ya se siente como esa incomodidad y que la persona quien está imitando no se da cuenta, entonces tampoco se está haciendo como esa autocrítica y él ya pasaría a criticar al otro por no poder ser como tal. Imaginémonos lo que pasó en Los Padrinos Mágicos, si no estoy mal, de que la mejor amiga de Trixie, como que en su cuarto estaba muy obsesionada como era ella, y muchas veces decía como, ¿por qué no puedo ser como tú? Entonces ese claro ejemplo es como un robo de identidad, pero a mal, o sea, ni siquiera se juzgan si está bien o está mal, sino que quieren llegar a ser como esa persona y sustituirla. ¿A ti te ha llegado a pasar algo similar o conoces casos de esto? En cuanto a eso, decir que es como una persona usurpadora, ¿no? Yo creería que las teorías pueden guardar su relación, pero es como que una hace que se complemente la otra. Em, que si me ha llegado a pasar, pues bueno, sí, dando un ejemplo personal, es que yo suelo adaptarme muy bien a la circunstancia en la que me encuentro y también podría adaptarme tanto a las personas con las que estoy en ese justo momento. No directamente como un robo de identidad, sino más bien como adaptar esas mismas conductas que tiene tal persona a otra. No sé si sea específicamente como un robo de identidad, pero es más bien así, como que yo llego, estamos en distinto contexto y, y bueno, tengo que acoplarme a ese contexto para estar en ambiente. En algunos momentos yo podría estar en plan depresivo o muy alegre, pero entonces hay algo curioso aquí y es que yo podría llegar y adaptarme muy fácil a las conductas que están presentes allí de las otras personas y adaptarlas sí, a mi propia esencia, por decirlo de alguna forma, y empezar a actuar como ellos. Eso es lo más cercano que me ha pasado. Sí, o sea, como tal, un ajuste, del cual pues Sí. tú eres Ujú. consciente. Sí, Ah, sí, no, sí, pues, sí. o sea, como tal, esto es bien. O sea, sino que a lo que me refería es de que, a ver, estas personas no tendían solo como a decir, a comportarse o incluso como a ir encorvado como tiendo a ir yo, sino que, Ujú. bueno, pues tú te has dado cuenta que, por ejemplo, yo escucho como música que, pues como que dentro de nuestro círculo social no es que sea muy factible. Y estas personas mirando de que como que a mí me funcionaba todo este rol, entonces empezaba como a escucharlos y de la nada era como que, veas, he escuchado este grupo que yo no sé qué, yo, pues sí, pero se me hacía raro de que pasaron de un género totalmente diferente a ese. Entonces, bueno, yo dije como que pues hasta ahí, o sea, ok, no veo como el lado malo. Después me di cuenta de que había otro que tendía como a querer explicar las cosas a como yo las explicaba. Y es que yo tengo mucho el vicio de andar con un marcador o algo y cuando tengo la oportunidad como de utilizar el tablero y esto, pues yo normalmente siempre intento como describir todo
en un mapa conceptual o ir como señalando cosas y yo como que hago una sopa de letras pero me logro como explicar. Y había personas que hacían como esto y me parecía como muy extraño después como el llegarles a hablar y creer de que era como escucharme a mí pero como mal. O sea, haz de cuenta de que ya te conocen por tener como una esencia y que después de la nada es como que te lleguen a comparar con alguien y es como entrar en esa dualidad de, bueno, entonces ¿quién es quién? O como que quién realmente tiene esa esencia y quién se está copiando. Y diría que lo que sí me pareció ya como muy exagerado era de un tipo de que incluso tendía como a modular y empezar a gesticular a como yo lo hacía. Incluso para explicar, yo tengo mucho el vicio de estar moviendo la mano izquierda y estar como muy, ¿cómo se dice esto? A muy a la expectativa y hacer como muchos movimientos con los dedos. Y no fue hasta que me lo mostraron como en videos y demás de que el tipo era igual. Y lo que me parecía raro era de que con esta persona solo sostuve una conversación un día y la charla duró como 15 minutos. Entonces, eso fue como re raro, porque una no lo distinguía de nada. Y la vez que hablamos ni siquiera había como un tema en el cual pues los dos conciliáramos. Y no sé, eso fue raro, porque después era como a comparar. Y mira que a lo que a ti te pasa de llegar como a ajustarse, es lo que hace rato estaba como explicando frente a esto de ese pequeño robo de identidad, pero de forma sana. O sea, miramos lo que los otros están haciendo, lo generamos como una crítica y le damos como ese toque de nosotros. Pero, o sea, ¿a ti qué te pasaría, por decir así, en la cabeza si ves a una persona que te está copiando, pero copiando a mal? O sea, ni siquiera como a que lo haga por sí mismo, sino que porque ve que a la otra persona le funciona, entonces él también tiene que actuar así. O sea, ¿tú qué opinas frente a esto? No, es bastante curiosa esa anécdota que nos cuentas y eso me hace recordar lo que es el mecanismo de introyección. Nosotros habíamos hablado ya de la teoría del espejo y de la proyección que tiene cierta relación, pero entonces hay un mecanismo que es bastante distinto a estos dos. Con la de la teoría del espejo, nosotros solemos reflejar lo que está dentro de nosotros en el otro, pero que nosotros nos desapropiamos de ese atributo, de esa cualidad o de ese defecto. Lo mismo sucede con la proyección. Eh, pero entonces, ¿qué sucede con la introyección? Esta funciona de forma opuesta a la proyección claramente y en este caso la persona interioriza y se hace responsable de esas actitudes, de esos pensamientos, de esos sentimientos, de la forma de actuar, que ni siquiera son de él mismo, que ni siquiera son nuestras, sino que son de otra persona. Entonces, eso me hace pensar que la persona que te copiaba quizá probablemente tendría un malestar interno ya de forma psicológico que, que no era como que le hacía perder su autenticidad y le hacía copiarte a través del mecanismo de introyección. Pero, o sea, mira que esto eh, lo podemos relacionar. A ver, esto ya es como un caso muy alejado, no es que la persona de la cual se llevó a hablar lo tenga, Ujú. pero hubo un caso, si no estoy mal, creo que fue en Texas, algo así, un caso que una vez me puse a leer solo como por curiosidad, de un tipo que miraba programas de televisión ya como muy tarde antes de irse a dormir y siempre constaba como o de ruletas, apuestas y demás. Y el tipo una vez soñó, perdón, miró que un señor más o menos como de su misma edad ganó $1 millón en la televisión. ¿Y qué pasa? El tipo al otro día se despierta creyendo que él fue el que se ganó ese $1 millón. Y entonces ya pasa lo que tú dijiste. Como tal, él empezó a asimilar tanto las conductas como ideales frente a lo que él miró, pero realmente no era así. Y eso es como atribución errónea, si no estoy mal, creo que se llama, que es el de tener como esa experiencia vivida en otros, pero que creemos que es nuestra. Entonces estaba como tal el señor ya como en este punto
catatónico de decir que no, es que dónde estaba como tal su billete, que él había ganado 1 millón de pesos, había ganado 1 millón de pesos. Entonces imaginemos quizá que con lo que me pasó, de que esta persona hubiese sido así, de que él se llamaba, yo qué sé, Pepito Pérez, pues como el nombre más Ujú. utilizado para dar ejemplos. Y que de la nada Pepito le dio por decir, no, es que yo me llamo Fernando y yo tengo tantos años, me gustan tales cosas, pero que realmente no sea así. Entonces, mira que esto también nos puede remontar quizá un poco a temas anteriores, y es de que, o sea, las personas tienden a criticar comportamientos que tienen otros, pero si adoptan como tal los comportamientos de otros y no hacen como esa propia reflexión, entonces como tal esa crítica se vería vacía y ya no habría como un mecanismo de defensa, sino como un robo de identidad constante, ¿no te parece? Sí, yo creería que eso ya estaría más como al punto en el que interiorizan demasiado las cosas que ni siquiera pasa por ese nivel de conciencia como la empezar a meditar de qué estoy haciendo, qué estoy copiando y por qué lo hago. O sea, ni siquiera les pasa por la cabeza, sino que pasan directamente a una copia, como al robo de identidad. Como una inestabilidad constante, o sea, ya como dentro de pues, la psique de esta persona o como su estado mental, podríamos llegar a decir de que, o sea, esta persona frente a su desarrollo psicosexual, que es como una proximidad de esto, no estaría bien desarrollado y está como en esa búsqueda de identidad, o como tal su identidad se basa en eso. Estaría curioso, o sea, como que su identidad se basa en el robo de otra identidad o como acoplar otras identidades para formar su propia identidad. Sí, bueno, esa sí pregunta que, bueno, tenemos que resolverla en algún momento. Y Mm. pues para los que nos estén escuchando, pues si tienen la respuesta, pues nos la dejan ahí abajito en los comentarios. Te iba a comentar otra cosa. Eh, Frente a esta teoría del espejo, o sea, normalmente nosotros la vemos como en este ámbito teórico y todo eso, pero ¿qué pasa cuando nosotros hoy día nos vemos al espejo? Porque nosotros manejamos dos perspectivas, una personal y una social, pero ¿cuál es la que vemos realmente en el espejo? ¿O hay un punto intermedio en esta? Realmente no lo sé con exactitud, pero cuando uno se mira al espejo, siempre tiende a ver ese yo ideal que la persona está en búsqueda. Y, y es curioso porque el yo ideal solo se logra satisfacer en la muerte misma, porque nunca se va a alcanzar por el simple hecho de ser ideal. Pero entonces es como que el yo que está reflejado en el espejo no está en en la circunstancia de ser social o individual, sino que está ahí siendo esa esencia en donde te produce curiosidad si esa eres tú o si estás copiando a alguien más o si estás perdiendo esa autenticidad. Es que, o sea, te lo preguntaba porque, o sea, ahorita pues ya frente a la plática se me vino como a ocurrir. Es de que, o sea, normalmente nosotros como personas vivimos muy a la expectativa de esta crítica. O sea, es muy rara la vez en la que nosotros como que no le prestamos mucha atención a esto, de que nos dicen, ay, es que usted habla así, se comporta así, y es como, o sea, pues soy yo, o sea, es como que les tiene que afectar en otros. Pero el problema es que eh, va a pasar un tiempo y se nos va a quedar eso. Entonces, pues otra vez le repito a nuestros oyentes de que todo lo que escuchemos siempre se nos va a quedar por ahí en la cabeza y nos va a retumbar en algún momento. O sea, nunca olviden eso. De Y hecho, perdón que te interrumpa, es bastante curioso porque sucede que nosotros tenemos una versión de nosotros mismos muy distinta y en todas las percepciones de las demás personas, porque cada uno de nosotros tenemos una percepción completamente distinta del otro. Por lo que digamos que yo pienso, ah, yo seré esto, yo seré lo otro. ¿Será que esta persona me ve así? ¿Será que esta persona me ve de otra forma? Pero realmente nosotros, nuestra propia esencia, no está siendo percibida por el otro, sino que la otra persona tiene un concepto
muy distinto de lo que uno es realmente. Sí, o sea, vivimos como en ese rol de máscaras, que eso ya lo explicamos, pero pues por si acaso, las máscaras son como esa pequeña personalidad que adoptamos para sentirnos cómodos en diferentes situaciones. Entonces, pues retomando a lo que te preguntaba, es de que si nosotros como tal nos vemos al espejo y en un principio nos miramos, así podamos ser atractivos o no físicamente, eso ya es como a cuestión personal, ya lo tomen ustedes por X o Y. O sea, nosotros como tal nos podemos ver como ese yo ideal de decir, uy, qué bueno estoy o qué buena estoy, pero como tal, digamos que escuchamos alguna crítica o leemos algo en alguna red social y es como que vemos de que se necesitan cumplir ciertos rasgos o ciertos roles sociales para ser atractivo y entonces generamos ese juicio. Entonces aquí era donde pues venía como mucho a encajar la pregunta de qué es lo que estamos mirando realmente en ese reflejo del espejo, si una idea de nosotros o una idea como tal de los demás. Entonces aquí pues ya también lo pueden responder nuestros oyentes y esto. Y ahora que se me vino como a ocurrir es, frente a lo que tú dijiste, nosotros manejamos una perspectiva de nosotros. Y lo común hoy día es decir de que no somos como lo suficiente y ya no sé qué. Hay algunas personas que lo tienden a decir como a forma sarcástica. En este caso pues yo me incluyo en ellas decir de que quizá como que no somos lo suficiente, pero no en el sentido de que no podamos dar eh, más de nosotros o cosas así, sino que quizá falta mucho para llegar a considerarse ser como una unidad o como una persona. Entonces, lo común es que, bueno, al menos en mi caso me preguntan, ve, ¿has hablado con tal persona? Y pues podrá que yo le haya hablado así hace una media hora o algo, pero me gusta decir como no, pues no he hablado con esa persona hace mucho tiempo como para no crear este malestar de que la persona está a la expectativa de ver uno que dice del otro, para ya empezar como a generar esta crítica maluca. Entonces, o sea, frente a esto, ya esa identidad que nosotros tenemos puede ser de una forma sarcástica, pero recordemos que dentro del sarcasmo o el chiste hay una verdad oculta. Y, por cierto, aquí, dato curioso, si alguien tiene como algún problema frente a algo, le recomiendo mucho utilizar la moral del comediante, que pues para las personas que no sepan qué es la moral del comediante, es como tal tomar las anécdotas que hemos vivido y convertirlas en un chiste. O sea, esto podrá sonar quizá un poco estúpido y demás, pero créanme que funciona. Tómense cualquier cosa que les haya pasado mala y demás, y búsquenles el lado cómico, o incluso cuando lo estén hablando con sus amigos, búsquenle como el chiste o el remate a eso, y créanme que esto les va a solucionar muchos problemas y los va a hacer incluso reconocerse a sí mismos. Bueno, retomando, entonces manejamos como esa perspectiva de nosotros. Y digamos de que nosotros decimos, no, pero es que yo soy carente en esto y en lo otro. Pero otras personas nos pueden decir como, no, es que mira, vos sos bueno en esto y en lo otro. Pero es como quizá en ese ámbito de que como creamos una máscara para satisfacer a los demás, no nos llegamos a sentir nosotros mismos. Entonces, se podría decir de que quizá se pierde nuestra esencia o nuestra personalidad satisfaciendo a los otros, así nosotros también nos estemos sintiendo cómodos como en el compartir. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Hay, hay un punto en particular y este pues ya lo desarrollo desde mi punto de vista y es que yo considero que la persona, nosotros mismos, estamos tan acostumbrados a vivir con nosotros mismos todo el tiempo, nos vemos y somos y hacemos presente nuestras propias cualidades y tanto cualidades como defectos, muchas veces puede ser de forma mayoritaria los defectos y resulta que no, yo soy esto, lo otro, en forma negativa. Y como tú lo decías, no, pero mira que vos sos bueno para tal cosa o así, ¿no? Bueno, entonces sucede que nosotros estamos tan sumergidos en nuestros propios pensamientos de forma negativa que pensamos en esos defectos y los hacemos presentes todo el tiempo, pero realmente la otra persona de exterior no está viendo esos defectos todo el tiempo, sino que está viendo esos atributos y esas cualidades que tiene o que tenemos cada uno de nosotros.
Mm, Y aquí, en cuanto a la pregunta que hacías inicialmente, la de que si nosotros somos, al vernos al espejo, cumplimos con ese yo ideal, resulta que Lacan dice que cuando el niño se ve por primera vez al espejo, ese niño busca la aprobación de su mamá y la mira a sus ojos, así como de forma preguntándole, ¿este soy yo? Y entonces la mamá llega y le dice, sí, este eres tú. Y entonces es allí cuando este niño empieza a gozar de verse como una unidad. También lo que estaba mencionando hace unos cuantos minutos en cuanto al cuerpo fragmentado, resulta que cuando el niño se ve de esa forma, como si fuese del cuerpo fragmentado, en ese momento le surge una sensación innata que es la agresividad. Y entonces al verse a sí mismo con agresividad, eso es lo que puede reflejar ante los demás cuando los demás están al frente y, y entonces se realiza esta proyección que tiende a ser un poco agresiva de forma metafórica. Entonces es ahí, es como que a raíz de todo eso es como surge esa proyección. Ahora que dices eso, a ver, pues recordemos que dentro del psicoanálisis se toman las dos figuras como dos centros o dos pilares dentro de la formación de la persona. Entonces, se supone que la mamá eh, enseña al hijo, pues, esto, el sentido de cuidarse, a sí mismo tener una moral, valorar o respetar a los demás, mientras que nuestro padre nos enseña como a tener ese carácter y quizá como esta fuerza de voluntad y quizá como fortalecernos ese ego, ya sea de una forma buena o mala. Entonces, ¿no te parece que frente a lo que Lacan decía en esto, no tomaría quizá como a la mamá en un ámbito social? Pero recordemos que como tal el super yo se da desde una crianza y como tal la moral que juzga lo bueno y lo malo. Pero como tal, quien realmente se ha influenciado de eso es la sociedad. Entonces, ¿no crees que podríamos hacer esa relación en que esa madre se podría generalizar desde una perspectiva social hacia el niño que vendríamos siendo nosotros? O sea, Sí. viéndonos Ujú. como quizá encerrados o proyectados en esto. Sí, netamente desde una perspectiva social, porque resulta que Lacan dice que está como a la merced del gran otro. ¿Y ese gran otro quién es? Es la mamá. ¿Y qué representa la mamá? Toda esa perspectiva social, los demás, porque tu mamá es eso, es como esa parte social que tú necesitas y que todos necesitamos en cuanto al desarrollo desde que nacemos, porque recordemos que nosotros aunque no nos guste aceptarlo, somos seres sociales y incluso nuestro cerebro también es un órgano social. Sí, eso es cierto. Y pues ya como para finalizar, por más de que la persona se llegue a definir como una persona social o que no le gusta compartir, o sea, realmente sí lo está haciendo. De una forma directa o indirecta, está teniendo una interacción social. Y frente a lo que hablamos, quizás sería muy clave que como tal nuestros oyentes se lleguen a cuestionar un poco de qué es lo que realmente miran en ese espejo, si en algún momento se han llegado a sentir vulnerados de su personalidad, ya sea que se la roben o que incluso ustedes hayan adoptado características o formas de comportarse mirando o escuchando o incluso leyendo a otros, ya sea un personaje real o ficticio. Entonces, como tal, les dejamos estas pequeñas reflexiones para que tengan como una pequeña apertura dentro de su forma de ver la sociedad e incluso la realidad. Y no siendo más, les deseamos una feliz noche y que estén bien.